¿Cuántos recuerdan hace 2 semanas la cajita de las preguntas y el buzón de sugerencias? Los que no vinieron se hicieron preguntas anónimas según el tema que estamos hablando, ansiedad, depresión y cualquier pregunta que tuvieran. Hicimos preguntas anónimas y quedaron algunas por responder, que son las que trajimos hoy para responder. Así que si de repente su pregunta no se la respondieron hace 2 semanas, muy probablemente salga hoy si nos da tiempo. Y si no, las estaremos respondiendo en algún otro momento. Y si no, vaya y háganos usted la pregunta, no en anónimo, sino ya le toca decir: yo fui el que hice esta pregunta, pero de malas por tiempo no nos pudieron responder. Y aquí no lo vamos a poner el otro sábado en la pantalla con su pregunta, obviamente. Vamos a poner la pregunta de Yuleika fue esta, no mentira. Pero les está gustando la dinámica, o sea, sienten que de una y creen que de una u otra forma les ha servido, las herramientas, todo, o sea, obviamente esto lo hicimos guiados por una dirección precisa que Dios dio a través del apóstol, pero creo que es para un tiempo preciso de Dios en nuestras vidas. No, como les dije la primera vez, no es protagonizar la ansiedad y la depresión. O sea, nosotros aquí no estamos protagonizando eso de que, Dios mío, acabo de descubrir que tengo ansiedad, depresión. No, tampoco minimizarla, porque son cosas que hay que atacar en nuestras vidas. Pero también para convertirnos en personas que identifiquen y que puedan ayudar a otros. Ese es el verdadero sentido de esto. Entonces, por eso estamos haciendo esta dinámica. La idea es, ya he escuchado de varios que me han dicho, me di cuenta que en mi colegio sucedió tal y tal cosa, y saben que lo que me dijeron la semana pasada me sirvió para ayudar. Esa es la intención, se está cumpliendo el objetivo allí. Entonces por eso estamos haciendo esta dinámica. Bien. ¿Cómo Sacamos la comenzamos? primera, saquemos una pregunta al azar. Si tienen otra pregunta que no esté aquí, la pueden hacer, ¿ok? No hay ningún problema, ojalá nos dé chance. Ok, leo la pregunta. ¿Por qué siento que soy difícil de querer? ¿Por qué siento que soy difícil de querer? Pues, ¿Arranca? ok. Ayer nosotros obviamente las leímos antes para pedirle guía al Espíritu Santo, pero lo que el Espíritu Santo literal me guió a hacer es leer Primera de Pedro 2:9. Lo hemos escuchado. Soy linaje santo, pueblo escogido por Dios. Y nosotros repetimos eso como que si fuese un mantra. O sea, como que si mis afirmaciones diarias, no son afirmaciones. Esa es una verdad de la palabra. ¿Cuándo se convierte en una realidad para tu vida? Cuando la haces un rema. Cuando lo que está aquí en la palabra, yo creo que tiene que ver conmigo. Uno de los problemas de los jóvenes tiene que ver siempre con la identidad. ¿Qué tan difícil soy de querer? Yo creo que lo fácil que fue para el rey David hablar del amor de Dios no fue porque él amaba a Dios nada más, sino porque él se sentía amado por Dios. Creo que el quiz del asunto aquí no es que tú te hagas un análisis, que sí, porque hay veces que nosotros tenemos comportamientos o actitudes que hacen que de una u otra forma las personas que están a nuestro alrededor sientan como cierto rechazo hacia nosotros. Y eso sucede. Entonces todo el mundo está mal y yo estoy bien. No. Revisa en tu interior qué puedes corregir, no para caerle bien a la gente, aunque la Biblia dice que nosotros tenemos que estar bien con Dios y con los hombres, eso es parte de nuestro testimonio. Pero el quiz del asunto radica en que tú te sientas primeramente amado por Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Mi identidad está en Cristo. ¿Cómo hago para encontrar mi identidad en Cristo? ¿Quién soy yo en Él? Cuando tú encuentras tu verdadero valor y tu esencia en Cristo Jesús, tú dices, esto es todo. Y comienzas a caminar en pos de eso y comienzas a caminar en pos de lo que dice la palabra, de lo que tú eres y de lo que tú tienes. Otro de los tips que puedo darles, no se comparen. Si eres mujer, si eres hombre, normalmente las mujeres tendemos como que a compararnos un poquito más fácil. Pero ella tiene el cabello así, yo lo tengo así, pero es que ella es alta, yo soy... Y comenzamos a compararnos y queremos ser amados como esa persona es amada y no funciona de esa forma. Dios no hizo un patrón y nos cortó a todos de la misma forma. Dios se dedicó a diseñar a cada uno e hizo su trabajo en cada uno. Entonces, no busques la aceptación o el amor en los demás sin primero trabajar tu relación con Dios e identificar cómo Dios te ve a ti. ¿Qué Dios ve en mí? ¿Qué es lo que yo tengo de valor para Dios? Y entonces allí comienzo a crecer y a creer en que Dios me ama y eso me va a ayudar a mis relaciones interpersonales. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, básicamente son de la realeza, nación santa, pueblo por posesión,
para que proclamen las promesas del que los llamó de las tinieblas de la oscuridad a la luz admirable. Fíjense lo curioso de esta pregunta. ¿Por qué soy difícil de querer? No sé quién lo habrá hecho, pero muy probablemente la persona está buscando, quien sea que preguntó, aceptación en el lugar indebido. Porque recuerdo que hace años vi una película o un documental cristiano que había en la casa, y era un violín todo maltratado, todo horrible, que lo llevaron a una casa de subastas y nadie dio, o sea, vieron el violín como que todo dañado, todo viejo, y nadie, ¿quién da 100? ¿Quién da? Nadie. El violín tuvieron que pasar a otro producto porque nadie, al parecer el violín era difícil de querer, porque a nadie le interesó comprar el violín, hasta que por allá apareció un luthier. Si alguien sabe qué es un luthier, son las personas que se encargan de artesanos de instrumentos, por decir así, son los que se encargan de construir, de arreglar, reparar instrumentos. Y era la persona que realmente sabía el valor de ese violín, quien lo agarró, lo lijó, lo restauró y le devolvió el valor a ese violín. Entonces no era que la persona, no era que el violín era difícil de querer, sino que no estaba en el lugar correcto. De repente las personas que estaban en esa subasta tenían seria idea de música y querían era subastar cuadros de arte. Y una sola persona que supo el valor fue quien supo valorar realmente este violín. Entonces de repente no es que tú eres difícil de querer o que todos la tienen agarrada contigo, sino que estás en el lugar incorrecto. De repente estás buscando que te quiera tu amiguita que tiene la cantidad de cosas que ella quiera, la que le pide a su papá, y lo tiene todo, y quieres que esa persona te quiera para entrar a su familia. O de repente quieres ser del niño que el papá con 15 años le suelta el carro y va para el colegio solo, en el carro, lo que sea. Entonces no es que seamos difíciles de querer, sino en qué lugar estamos buscando aprobación. Y que antes de que nos preguntemos por qué somos difíciles de querer, sepamos que ya en nosotros hay una investidura mayor de lo que vemos a nuestro alrededor, que es que somos linaje escogido, linaje de real sacerdocio. Básicamente ustedes son hijos del dueño de todo y no necesitan aprobación, porque ya Dios desde antes de que ustedes nacieran los amó con amor entrañable, con un amor inmenso que ninguna persona natural lo puede dar, porque Jesús lo tiene sobre sus vidas. Amén. Siguiente. ¿O tienes algo por decir? No, básicamente es lo mismo cuando nosotros, porque a veces nosotros vivimos buscando la perfección. Incluso el apóstol en estos días dio una enseñanza donde él decía que Dios no pide perfección, sino la intención de que tú vivas todos los días en santidad. Cuando tú vives todos los días procurando hoy ser más santo de lo que fui ayer, tú estás haciendo allí la obra de lo que Dios te encomendó como hijo de Dios. Este teléfono es perfecto porque funciona para lo que fue diseñado. Si yo intento usarlo de sartén, no me va a funcionar porque él fue diseñado para otra cosa. Crea imperfección. Entonces, si tú también, parte de lo que tú haces en tu vida, lo cumples, estás haciendo lo que Dios te asignó, eso te va a ayudar a que tú también te sientas en el lugar correcto y donde tienes que estar. Eso es parte de lo mismo. Leo esta. Dale. Dice, a veces siento que Dios no me escucha por mi pecado. Sé que lo hace, pero no oigo su respuesta también. Siento que en el futuro podría fracasar y no casarme por no ser el más exitoso. Pónganle un arroba para no saber que es hombre o mujer. Ustedes le ponen arroba y no sabemos si es hombre o mujer. Todo eso me da ansiedad. Y tiene algo. Tiene una pos. Okay. A veces no controlo mis pensamientos. Sobrepiensa mucho esta persona. Fíjate que el maestro de la mentira y la acusación es Satanás. Si esos pensamientos de culpa y del pecado no te están dejando orar, es porque primero no te has perdonado y no te has arrepentido del todo. Porque Dios dice que Él perdona y se olvida y echa los pecados al fondo del mar. Y nadie los puede sacar a no ser que sean buzos y amen la pasión de buscar cosas debajo del mar. Pero el hecho... no quiero que se malinterprete y que podemos seguir pecando y pretender que Dios nos va a escuchar sin ningún problema y que Dios nos va a tener ahí respondiéndonos todos aunque nosotros sigamos en pecado. No. Hay un punto importante, es el arrepentimiento. Dejar el pecado. Y muchas veces hay arrepentimiento en nosotros que queremos y decimos, está bien, sé que lo que hice estuvo incorrecto, pero la culpa no se quita. Y nosotros decimos, ok, yo me arrepiento y me arrepentí de haber hecho tal y tal cosa, pero me sigo sintiendo culpable. Y muchas veces esos sentimientos de culpa
es como que nuestra oración se quedara en el cielo raso. Y nosotros nos clavamos. Mire, yo tuve momentos en mi vida donde me arrodillaba en el cuarto y lloraba. Y yo sentía que se quedaba todo ahí. Entonces yo oraba, pero seguía sintiendo sentimientos de culpa. Y no fue hasta que el Espíritu Santo literal transformó mi corazón y transformó mi ser a que ya yo no me culpara por lo que sea que estaba pidiendo perdón. Entonces, quien sea que haya hecho esta pregunta, primero tenga presente que Dios perdona, pero tenemos nosotros que perdonarnos también. Porque si nosotros, de repente yo insulté a la mamá de Pedro, o insulté a Pedro, yo voy y le pido perdón a él, y le pido perdón a su mamá, pero yo de repente no me perdono porque me equivoqué. Entonces yo lo veo, ay, yo le pido perdón y estamos bien, pero cada vez que lo veo, yo esa vez que insulté a Pedro y insulté a su familia. Entonces no es que él me está acusando ni nada por el estilo, sino que yo mismo me estoy acusando. Y es porque Satanás se encarga de empezar a germinar esos pequeños pensamientos incorrectos, producto de nuestro pecado. Entonces, ¿que pecar está mal? Sí, pero inevitablemente vamos a pecar, porque somos seres corruptos, somos seres débiles, que por más que estemos firmes y nos mantengamos siempre buscando la verdad, podemos fallar y nos vamos a equivocar, pero el Espíritu Santo nos dice en su palabra que de modo si alguno está en Cristo y decide creer en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si de repente se siente pecador y que Dios no lo escucha, pídale perdón a Dios, arrepiéntase genuinamente y perdónese usted, y de seguro esas oraciones van a llegar como ese olor fragante. Y lo otro que dice ahí, que el temor al futuro de fracasar y no casarse, porque lo puso ahí bastante explícito, déjeme decirle que no tiene que preocuparse por eso, porque en su debido momento llegará. Es como que yo esté preocupado ahorita por cómo va a ser mi salud cuando tenga 60 años. Si de broma sé cómo va a ser cuando tenga 30. Entonces, no preocuparme por el futuro, sino trabajar en lo actual, en lo que puedo hacer. De repente, si yo quiero tener una vejez saludable, tengo que procurar por tener una juventud saludable. Si de repente usted quiere tener un matrimonio exitoso, trabaje por tener una soltería correcta y saludable. Y toco ese tema porque está un poquito desesperado aquí. Le quiero hacer una pregunta, pues si están de acuerdo. No se pongan nerviosos, que pasen cara así como cuando... ¿Ustedes creen o quiénes creen que es posible dejar de pecar? Levanten la mano, ¿quiénes creen que es posible en la tierra dejar de pecar? Yo también lo creo. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios le dice a David que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, David fue santo. Mira, David cometió errores, los que nosotros calificamos como los más graves. Bastante funables. O sea, de los que tú dices imperdonables. ¡Ah! Increíble que tú hagas eso. O sea, David de verdad cometió errores tremendos. Pero ¿saben que la Biblia registró y David no pecó más? ¿Ustedes creen que David tiene algo o tuvo algo diferente que ustedes no puedan tener? Si la Biblia dice que mayores cosas aún que Jesús haremos, ¿cómo es posible que nosotros vamos a hacer mayores cosas que Jesús? Si Jesús lo hizo todo. Pero es posible. Ahora, vivir en la falsa perfección de que yo no me equivoco es un error. Pero vivir todos los días procurando ser cada vez más santo en mi relación con Dios y yo procurando cada día agradar más el corazón de Dios y parecerme más a Dios, entonces eso de una u otra forma va a limpiar mi corazón y va a llegar a un punto en el que ya yo no voy a pecar y voy a dejar de caer en lo mismo de siempre. Entonces sí es posible, porque la Biblia nos insta a llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Entonces nosotros tenemos que llegar a ser como lo fue Jesús. O sea que va a llegar un punto en el que vamos a, pero es decisión de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en esa misma pregunta que aquí decía, es importante dejar algo claro, hay que dejar de pecar. Eso es lo más importante. ¿Es difícil? Muy difícil. Mira, nos puede tardar toda la vida nosotros con una misma área intentando dejar. Uy, pero qué difícil es cuando uno quiere dejar. ¿Es difícil o no es difícil? Cuando uno tiene una debilidad. Pero ¿saben que el arte de caminar? Yo vi un video espectacular, ojalá lo consiga para enviárselos. ¿Quiénes nos ven en el grupo de jóvenes? Levanten la mano. ¿Quiénes no están? Ok, perfecto. Bueno, si tienen teléfono yo veo ahí si los podemos meter, después les aviso.
un video espectacular donde hablaba acerca del arte de caminar y le decía, el arte de caminar consiste en dos cosas, caída y levantada constantes. Cuando tú caminas, la rodilla se quiebra y eso es tomado como parte de una caída. No terminas de estar al suelo, pero la rodilla hace un movimiento que te lleva de una u otra forma a flexionar. Entonces, la vida o el caminar en Cristo es precisamente tú, a veces caerte, pero levantarte. El problema es cuando te quedas abajo. Entonces, aquí, el resumen de todo esto es, bueno, primero procura dejar de pecar. Segundo, deja la ansiedad. ¿Se acuerdan de la primera clase donde nosotros hablábamos de que ansiedad significa mente dividida? Es estar en el presente con una parte, pero intentando luchar porque quiero, pero entonces si me caso, pero entonces no me caso, y cuando no se casa, y cuándo van a tener hijos. A nosotros ya nos preguntan cuándo vamos a tener hijos. Señor, no tenemos ni un mes de casados. Estoy aprendiendo a hacer mercado, espere. Nosotros todavía no nos hemos organizado para hacer bien mercado, o sea, por favor. Pero es que vivimos en una presión social de que ¿cuándo se casan? ¿Y tú cuántos años tienes? 26, ¿y no te has casado? Ay, no te has casado. ¿Pero por qué? O sea, si no me quiero casar todavía, si no es el tiempo de Dios, ¿por qué vivir en esa ansiedad? ¿Qué te lo dice? ¿Patrones sociales? No, tú no eres un ciudadano de aquí, tú eres un ciudadano del cielo. Ah, bueno, que obviamente vivimos en este plano terrenal, ok, pero es importante tener esa conciencia. Amén. Amén. Siguiente pregunta. Una pregunta. Si una persona tiene pensamientos depresivos, ¿Dios lo puede perdonar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer esta interactiva. Sí. Esta está obviamente un poco más fácil, pero quien la hizo pues tenía esa duda. Le respondemos, sí. La Biblia dice el único pecado que Dios no perdona es la blasfema contra el Espíritu de Dios. Así que incluso si usted intenta quitarse la vida, y obviamente no se la quita, porque si se la quita es más complicado, Dios lo perdona. Haga sí. ¿Saben esta seña? Dios lo perdona. Incluso el pecado que sea más funable o el más terrible para nosotros, Dios lo puede perdonar. Inevitablemente somos humanos, vamos a tener caídas, vamos a tener situaciones difíciles y vamos a tener momentos donde de repente nos sintamos depresivos. No importa, porque Dios está siempre con nosotros y nos puede perdonar. Ahora, como decía ahorita Isa, a quedarnos en el pecado y quedarnos siempre constante en una actitud depresiva porque ay, yo no quiero, todos me odian, mejor me como un gusanito, como la canción, y se quiere quedar en una actitud depresiva por siempre. No, ahí hermano, ya arrepiéntete, cambia tu actitud, las cosas que están detonando esa depresión y cambia, pero Dios te puede perdonar. No hay pecado que Dios no perdona, excepto la blasfemia, que lo dice su palabra. Sí, amén, así es. Ajá, esta dice, ¿cómo se supera y acepta un evento que marcó mi vida? Un evento no bueno. Pues el superar ciertas etapas tiene, incluso los psicólogos dicen que cuando tú tienes un evento, chicos, presten atención, no se distraigan, por favor. Vamos a intentar concentrarnos. Recuerden que las herramientas que se están dando no son solo para ustedes, son para ustedes brindarlas a otras personas. Dicen expertos en la materia que cuando tú vives algo muy fuerte, una muerte de un familiar, un abuso sexual, cosas fuertes, que incluso la superación de ese evento tiene varias etapas. Unas etapas de aceptación, de duelo, o sea, varias etapas y varias cosas fuertes en nuestras vidas. Entonces, no te estoy diciendo, persona que escribió esto, que a todos nos sirve igual, que te pongas a investigar cuáles son las etapas para que identifiques en cuál etapa te encuentras. No, pero sí puedes meterte con el Espíritu Santo. Te puedes convertir en una persona apasionada de la presencia de Dios, porque no hay momento en mi vida que yo no haya superado sin la ayuda del Espíritu Santo. Creo que ahí no hay mucho tecnicismo. En realidad es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Si hay eventos muy fuertes en tu vida, o un evento muy fuerte que te marcó y que no puedes superar, que te levantas y piensas en eso, tienes que ir a Dios, postrarte delante de Dios y pedirle al Señor que te ayude. Te aseguro que mínimo te va a tocar perdonar, te va a tocar pedir perdón, a lo mejor, pero es parte de lo que tienes que hacer, aceptar ciertas cosas. Si la persona ya no está porque fue que alguien se murió, si ya no está te toca aceptarlo también, vivir cierto duelo, pero no quedarte allí. Entonces la superación tiene que ver más con una aceptación de, ok, ya pasó ese evento, es parte de una historia, no es mi presente, pero no le preguntes a Dios, ¿por qué me pasó esto?
trilladísimo. Pregúntale a Dios, ¿para qué me pasó esto? O sea, ¿qué hago yo con esto que me pasó? Hay cosas que yo he vivido en mi vida y Arnaldo también ha vivido en su vida, que nos sirven de testimonio para cualquiera aquí. Pero si yo me pongo a preguntarle a Santiago, a Ismael y a cada uno de ustedes cosas que hayan vivido en su vida, estoy seguro que su testimonio también puede marcar mi vida de manera positiva o la vida de cualquier persona. Entonces, ese para qué Dios permitió que esto me sucediera a mí, yo que soy tan bueno, que no le hago daño a nadie, podría ser en realidad una ayuda y podría ser un testimonio que va a ayudar a muchas personas a que sean también sanos en esa área. Es importante identificarlo. ¿Qué dices? Sí, correcto. Todo lo que dice, sí, y también la Biblia dice, por ejemplo, el paralítico que fue paralítico toda su vida, él no se puso a preguntarle al Señor, ¿cómo supero que perdí mi vida siendo paralítico? El Señor le dijo, levántate y anda, tus pecados te son perdonados, y en ese instante su vida cambió por completo. Eso es cierto. Entonces Jesús no te va a decir a ti, ok, para superarlo tienes que aceptar que estás en negación, que luego tienes que aceptar, que obviamente todos tenemos momentos en nuestra vida donde tenemos que perdonar situaciones que nos dolieron, que nos marcaron, pero la palabra de Dios dice, es así, sí. Te perdono, levántate y anda. De repente no es te perdono porque el error no fue nuestro, sino alguien de repente, como habla ahorita Isa, un abuso de repente no es culpa de nosotros, pero de la misma manera el Señor quita esos pensamientos y todo lo que está dañado lo hace nuevo. Y el Señor solamente con una palabra, entonces literal es, métete con el Espíritu Santo y todos esos eventos se van a superar. De hecho, hay un episodio en la Biblia donde le preguntan a Jesús que si el pecado o la enfermedad de esta persona era por el pecado de sus padres o por el pecado de él. Y el Señor le dije, no es ni por el pecado de los padres ni por el pecado de él, sino para que mi gloria se manifieste. Entonces, la verdadera respuesta a esa pregunta, aparte de los demás consejos, porque hay momentos, como hablábamos hace un momento, donde a nosotros nos cuesta quitar la culpa. La verdadera respuesta es ir al Señor y Él va a ayudar a que todo se supere. Y tomar la decisión de decir, ok, si el Señor me perdona, ¿por qué yo me sigo jugando por eso? O si el Señor perdonó a esa persona que me hizo este evento, que marcó mi vida, ¿por qué yo lo sigo marcando? Fíjense, hay un pastor, obviamente si vienen tantos videos y tanta información, un pastor que dice que sale predicando en un barrio, es un pastor evangelista full, y dice que él le tocó perdonar al que mató a su hija y de hecho es su mano derecha actualmente dentro del ministerio. Entonces, si ese evento no puede marcar la vida de alguien que le maten a una hija, o sea, es un evento bastante fuerte. Y él dice que él tuvo que perdonarlo, actuar como Jesús actuaba, demostrar realmente su carácter, tanto así que es la mano derecha de su ministerio hoy en día y Dios usa al asesino de esa persona para bendecir a las demás personas. Entonces es una decisión que realmente tenemos que tomar en el corazón y entender que Jesús es más poderoso que cada pensamiento. Claro. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer si me siento apartado de mis padres? ¿Qué puedo hacer para no estar tan aislado? Tienes que identificar cuáles son los motivos o factores que hacen que tú te sientas apartado. Normalmente es por rebeldía. Normalmente. O sea, todos somos hijos, todos fuimos adolescentes o son adolescentes y el padre es una piedrita en el zapato. Eso te dice cada rato, esas cositas que nosotros como que, pero ¿por qué me lo dice tanto? O sea, pero ya sé, o sea, ya sé. Y uno por dentro es, yo sé, ¿para qué me lo repites si ya lo sé? Pero esa piedrita en el zapato, incluso la Biblia manda que nuestros padres sean obstáculo, piedra de tropiezo para que nosotros no pequemos. Entonces, identificar si es porque hay actitudes en tu corazón que te llevan a rebelarte o a ponerte en contra de las instrucciones que ellos te dan. Si están en el camino del Señor. E incluso hay padres que no están en el camino del Señor porque igual obviamente quieren lo mejor para sus hijos y buscan la manera de educar, criar y corregir con los valores morales básicos de la sociedad. No fumes, no bebas, intenta no hacer tal cosa y tal. Y eso nos choca un poco. Nos vamos al otro extremo. Puede ser también un caso de que a lo mejor tus padres están apartados o no se han convertido y tú sí eres una persona cristiana y no compaginas o no apoyas de una u otra forma ciertos comportamientos o ciertas costumbres, hábitos que ellos tienen, tomar, hacer cosas malas que a ti no te gustan y eso de una u otra forma contrista tu espíritu y hace que tú te alejes de ellos también. De igual forma la palabra nos manda a ahorrar a nuestros padres. Sean lo que sean,
tengan el problema que tengan, nuestra obligación como hijos es honrar a nuestros padres. Entonces, no está condicionado si ellos son de un color o no son de un color, si hacen o no hacen algo, nuestro comportamiento y nuestra honra hacia ellos. Sin embargo, tienes que identificar qué me está llevando a mí. Tú te sientas literal a analizar por qué estoy actuando de esta forma. ¿Qué me está haciendo a mí actuar de esta forma? O sea, ¿por qué me siento tan lejos de ellos? Y comienza un paso a la vez a hacer cambios en tu vida. No le digo buenos días, comienzo a decirle buenos días. No les pregunto cómo le fue y comienzo a decirle cómo le fue y qué hiciste en el trabajo. Y comienzas a hacer tú mismo o tú misma cambios en tu vida que generen resultados diferentes para que entonces tú puedas ver que de una u otra forma la relación es restaurada. Es lo que puedo decir que se puede aplicar en este caso. Identificar. Sí, no sé cuántos aquí le ha pasado que le parece irritable todo lo que le dicen sus papás. Bueno, entrar yo la mano porque a mí me pasó mucho tiempo, me parece irritable. Me decían, Arnaldo Elías, no pongas el teléfono así, ponlo así, se te puede caer. Y yo, o sea, me molestaba porque está... Y uno en la mente tiene, pero si yo sé que si yo lo pongo así no se me va a caer, porque es que él no sabe nada, es que uno Exacto, tiene todas las respuestas. 300 argumentos por segundo para decir por qué el teléfono así no se va a caer. Si no, o era yo solo. Todos tenemos una máquina, un generador de argumentos que es más violento que inteligencia artificial. Sí. O sea, yo tuve momentos, en esos momentos cuando para mí todo lo que me decían mis papás era irritable. Y yo podía sacar 10 argumentos de una sola cosa y decían, pero tú sí lo puedes poner así y tal cuando estamos... Nunca los decía porque prefería quedarme los callados. Obvio. Pero yo los generaba. Y la raíz de todas esas cosas eran rebeldía. La raíz de todos esos sentimientos de cada irritabilidad que sentía cada vez que me decían algo era rebeldía en mi corazón de que yo quería hacer las cosas como a mí me daba la buena voluntad. Como a mí me provocaba hacer las cosas. Si de repente yo quería arreglar mi cuarto y dejar un zapato así y el otro ponerlo así parado, y que llegara mi mamá y me dijera, Arnaldo Elías, ¿qué hacen esos zapatos? Y entonces ya yo me irritaba y yo le decía, ay, claro, tú siempre peleando, tal. Y era desde un corazón lleno de rebeldía. Entonces muy probablemente todas las situaciones donde nos sentimos apartados o aislados de nuestro papá es o actitudes rebeldes en nuestro corazón o actitudes de victimizarnos en situaciones que no debemos victimizarnos. Por X cosa, qué sé yo, nuestros papás obviamente no son perfectos, hay momentos donde se van a equivocar, pero la Biblia nos manda a honrar y la Biblia no lo condiciona, de hecho lo pone como un mandamiento, uno de los más importantes, honra a tu padre y a tu madre, y es uno de los que tiene la recompensa instantánea ahí. Y la maldición, una de las promesas se acorta nuestros días sobre la tierra. La recompensa o la maldición, o sea, o honras a tus papás, vives lejos, o no honras a tus papás y vives poco. La Biblia igual manda a honrar. Obviamente es difícil porque yo de repente puedo decir, a mí me pega un amigo y yo le devuelvo el puño a mi amigo. O a decir que mi papá de repente, y obviamente no es violencia física de un coscorrón, porque un coscorrón le meten a todo el mundo, ¿no? Es violencia física de puños, de golpes, agresiones. Y la Biblia no dice nada que podemos ir en contra de nuestros padres. La Biblia siempre habla de honrar. Ahora, es una honra con perdón, porque tenemos que perdonar en nuestros corazones esas actitudes incorrectas y orar y entregar a su papá, a su mamá, quien sea que golpee, al Señor, porque es el único que va a permitir que cambie. Yo creo que ahí también es delicado, ¿no? Porque incluso en un tema, en un ámbito legal es delicado, porque tú dices, bueno, pero entonces, ¿qué me estás mandando? ¿A que yo sea un tonto toda la vida? Y que yo vea, o sea, que mi papá le pega a mi mamá, que me pega a mí, que nos pega a todos y nosotros así todos callados porque la Biblia me manda a perdonar. Sí, pero no con esa actitud. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, sí hay también, o sea, las leyes naturales, las normas naturales de la sociedad, de una u otra manera, vienen de los principios bíblicos. Que son aplicados, que no son aplicados. Mira, como abogada se los digo, ustedes leen la Constitución venezolana y es preciosa, todo lo que dice es precioso y es muy apegado a la palabra de Dios. Incluso puedo decir, no las he estudiado todo obviamente, pero puedo decir que es una de las más preciosas. En el cumplimiento nos desviamos un poquito, obviamente, es obvio, en la aplicación, un poquito de corrupción por aquí, un poquito de otro por allá, pero es muy lindo. Y entonces eso también es inspirado por Dios. Dios también permite que se apliquen las normas naturales para ciertos casos. Hay que trabajar directamente el corazón. El perdón es vital. Pero si tú eres mayor de edad y decides salir de esa casa, tú puedes salir de allí.
No quiere decir que tú vas a estar tengo que vivir aquí porque tengo que honrar a mis padres, porque quiero salir casa. No. Busca consejo, busca guía de tus líderes, de tus pastores, y hazlo bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la luz de Dios, pero con un corazón sano. Porque si tú decides salir en venganza, en rebeldía, y ojalá le vaya mal porque él es un mal hombre, allí tú puedes tener la razón, tú puedes ser la víctima de ese acto, pero allí lo perdiste todo. Espiritualmente quebrantaste un poco de leyes también, espirituales, porque no, hay principios. Entonces, el corazón, trabajarlo, pero también apegarte a cosas. O sea, yo no quiero seguir siendo maltratada, entonces yo salgo de esa casa si soy mayor de edad. Si no soy mayor de edad, busco y tienes consejo. cómo, porque... Si tengo como, no te vayas a ir por un puente. Pero por eso estoy diciendo, Claro. busca consejo. Pero eso es Eres muy importante. parte de una familia Busca cristiana. consejo, exacto. Y no consejo en el amiguito que es cómplice y te va a decir, vamos a Sí, demandarlo y vamos a... vámonos porque los te va, dos. lo puedes Mosca. demandar y mete en preso a tu papá, pero la que te cae del cielo es otra cosa, porque la Biblia manda a honrar. Y es una línea demasiado delgada por delgado, lo legal. es muy delgado. Porque obviamente yo no voy a decirle a una esposa de repente que el esposo la maltrata y la ataca y la golpea con martillos y todo, que siga ahí, ¿por qué no? O sea, si el esposo no decide cambiar, ábrete el parche. Claro. O sea, no puedes. Igual forma, con un hijo, a ver, si tu papá cada vez que te pega te destroza la cara y Cada toca vez que se no salir por un emborracha. mes, claramente. O sea, hay cosas importantes y decisiones que hay que tomar, pero eso es una de las cosas más vitales, es buscar ayuda. Y no ayuda... Con un corazón correcto. No ayuda, como les dije ahorita, su amiguito cómplice, sino ayuda de personas que ustedes crean que pueden dar una palabra de parte de Dios en esos momentos. Y una palabra no solamente que le va a decir, ok, voy a estar orando por ti, sino que esa persona puede decirle, ok, yo voy, te ayudo, ¿qué podemos hacer? De repente buscar ayuda para sus padres. Hay Vamos demasiado... a orar porque todos los casos no son los mismos. Entonces, Exacto. Entonces, esta pregunta me gustaría que la respondiera alguien, porque ellos están así como, algunos están así como medio aburridos. ¿pero así qué como pregunta que- es? Así como. Ok, Entonces vamos a lanzarnos aquí de psicólogos todos. ok. ¿Me ¿Cómo, escucharía, Ismar? ¿Cómo puedo hacer para ayudar a los otros cuando a mí me está pasando lo mismo? Esa es una pregunta. Y la otra dice, ¿qué puedo hacer cuando siento que nadie me escucha, aún sabiendo que Dios está ahí? ¿Alguien quiere responder la primera? La primera dice, ¿cómo puedo hacer para ayudar a otros cuando a mí me está pasando lo mismo? Ajá. Primero vamos a hablar aquí Gaby, después María Daniela. Gaby. Principalmente yo creo que una persona o personalmente si a mí me está pasando algo, yo creo que puedo ayudar a otra persona que está pasando por exactamente lo mismo sin antes tratarme a mí, ¿cierto? Entonces primero trataría de buscar ayuda, tratarme a mí, sanar todo lo que tenga, por así decir, que sanar y para después poder aconsejar y en cierta parte ser instrumentos para ayudar a la otra persona. Amén. Gracias. Ajá, María Daniela. Yo creo que porque me ha tocado vivir, o sea, tener que aconsejar a otras personas viviendo exactamente lo mismo. ¿Qué he hecho yo en esos casos? Como que las herramientas y casi que a veces los mismos versículos que me han ayudado a mí, se los doy a esa persona. Y digo como que mira, o sea, recuerdo incluso que fue con una amiga que, o sea, no era una amiga, pues una conocida de aquí, que hice chiste de, como Pablo, o sea, yo mismo No pretendo haberlo alcanzado. Pero lo que sí les decía era como que mira, aun cuando yo no he llegado allí, yo sé que con estas herramientas puedes lograrlo. Y gloria a Dios si tú lo logras incluso antes que yo. Es como un tema que a veces es muy difícil poder decir para ayudar que necesito estar perfectamente bien en todas mis áreas para poder ayudar a otros. Realmente no es así. Muchas veces, claro, tampoco es que tu vida va a ser un desastre y tú vas a pretender aconsejar a otros. No, o sea, creo que son extremos totalmente. Es como un equilibrio, o sea, de lo que yo tengo, de lo que he recibido, de lo que estoy viviendo y cómo he hecho para poder superarlo, ayudar a otras personas. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo con eso porque, disculpa, continúa tú. Iba a decir algo que creo que complementa lo que ella dice, que es si yo estoy mal, en la mayoría de casos no se sabe admitir que se está mal, y menos reconocer que alguien más está mal. Entonces no se va a poder decidir ahora si ya es el caso como Daniela, que se ha reconocido, se ha buscado, y hasta lo mismo que le ha servido, lo intenta dar para que a otra persona le sirva, ya es un caso distinto, pero en la mayoría de casos, en el caso de la depresión, se está mal y no se sabe distinguir, ni siquiera lo quieren hablar. Entonces, pues es una cosa que quería hacer.
Sí, yo creo que, como bien dicen, hay dos vertientes, hay dos ramas. Obviamente, un ciego no puede guiar a otro ciego, que es el punto que dice Gaby. Sin embargo, la Biblia dice también, y la palabra de Dios dice que lo que a nosotros nos pasa, Dios lo usa todo para bien, que es como estaba diciendo Daniela. De repente, yo soy drogadicto, de repente, y viene una persona, yo soy drogadicto closetado, porque se supone que ahorita soy el pastor aquí, y viene un joven y me dice... Es mentira, muchachos. O sea, es para el ejemplo. Soy testigo, es mentira. Viene un joven y me dice, pastor, necesito ayuda porque estoy sufriendo adicción con la marihuana. Y yo también sufro adicción a la marihuana medicinal. Ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo yo le voy a decir a él que salga cuando yo estoy sumergido en la misma adicción? Es difícil. Porque ciertamente un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora, que yo soy un drogadicto en rehabilitación y ya no sufro de eso y tengo herramientas para darle a esa persona para que no siga en su adicción, fino, darle para adelante. Porque lo que yo recibí de gracia, lo puedo dar de gracia. Entonces, si una persona llega y le pide consejo en una situación que de repente usted se siente flojo, la opción más sabia que puede hacer es decirle, vamos a buscar ayuda de nuestros líderes. Sí. Vamos a buscar ayuda de repente si ustedes, por ejemplo, yo tengo un amigo y los dos sabemos que tenemos problemas de adicción y conocemos a alguien en común que ya no sufre más de eso o nunca ha tenido problemas de eso. Busquemos consejo. Claro. En la abundancia de consejos habita el sabio. Es reconocer que en ese punto no estás listo para hacer una muleta que literal lleve a alguien, pero sí, y es importante y valoro de esta persona que ya identificó que está mal y que yo creo que él está pasando por lo mismo que yo. Eso es importante, pero no se pueden quedar allí. Fíjense que hay algo, para pasar a otra pregunta, hay algo en la Biblia que a mí me ayudó muchísimo en tiempos de crisis. Cuando Dios le hablaba a una persona en particular, sucedían dos cosas. En el Antiguo Testamento hablando, Dios normalmente le cambiaba el nombre al lugar donde Dios le habló y erigían allí piedras. ¿Para qué servían esas piedras? ¿Para qué? ¿Y para qué servía ese altar? De testimonio. Para que todo el que pasara por allí supiera que allí Dios le habló a fulano de tal. Resulta que en nuestras vidas, cuando Dios pasa algo en tu vida y viene Dios y te habla y te transforma por completo, tú te conviertes como en un altar. Donde cuando mira otra persona a tu vida dice... ¿Qué testimonio tiene esa persona que me habla acerca de Dios? Esa es la intención y eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno. Pero fíjense que es un trabajo personal. Dios le hablaba a una persona, lo tiraba, le habló a Israel, le cambia el nombre del lugar, ahora vas a erigir unas piedras. Donde él adoraba se convertía en un altar, pero después de que era un altar, ese altar servía de testimonio para que todo el que pasara por ahí, y la Biblia dice, y hasta el sol de hoy se llama Betel. Y hasta el sol de hoy se llama tal cosa. Son lugares que todavía existen y que están y tienen un nombre y sirven de testimonio para algo que Dios hizo en ese lugar. Llega un punto en tu vida y en mi vida con lo que Dios hace, que eso sirve de testimonio para que el que vea tu vida se dé cuenta de que Dios trabajó y transformó tu vida. Amén. Aquí seguimos con la otra o esa. Bueno, y dice, ¿qué puedo hacer cuando siento que nadie me escucha, aún sabiendo que Dios está ahí? La respondimos ahorita con alguna de las otras preguntas. Siempre recuerden que ustedes son linaje escogido, que son real sacerdocio y que Dios siempre va a estar ahí, y que si de repente nosotros sentimos que oramos y nada está pasando, trabajemos nosotros, perdonémonos nosotros, porque Dios va a estar ahí. Arrepintámonos de nuestra pasada manera de vivir, transformemos nuestro corazón y vivamos según lo que dice la palabra de Dios. Siguiente pregunta. Si tengo ansiedad, ¿es necesario compartirla con otros? O sea, expresarlo. Sí, pero no con sus amiguitos. ¿Sí? O sea, porque ahí dice con otros, es como que yo... Hacen un club de apoyo de ansiedad. Tienen grupo de WhatsApp, se reúnen los jueves. No, mosca. Sí, ansiosos anónimos. Tienes que compartirlo con alguien que tú creas que te puede ayudar. Porque imagínense que ustedes le van a pedir apoyo a alguien que ansiedad le controla todo el mapita de las emociones, como a Riley. O que mata la ansiedad con prácticas que no son sanas. Que no son correctas. O sea, vicios, hábitos incorrectos. Entonces sí es importante que lo compartan. Incluso la psiquiatra lo habló la semana pasada. Que es importante hablarlo
pero con personas que estén capacitadas para de repente trabajar con usted, acompañarlo en este momento de que ya no sufra de ansiedad y pueda, a la palabra de Dios, liberar eso. Vamos con la última pregunta porque ya la hora. Ya se nos pasó la hora. ¿Es normal que yo extrañe a alguien a tal punto de recordar momentos vividos y llorar y sobrepensar cómo está y esas cosas así y sentirme triste por eso? ¿Eso está mal? Es normal, dice. ¿Es normal? Ajá. No es normal. Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es normal o no es normal? O sea, obviamente todos hemos vivido cosas donde extrañamos pero voy a decir una palabra, suéltalo o suéltala. Sí, pero es que depende del contexto, porque si de repente ese normal de persona que extrañamos es su mamá que se murió, Claro. es muy diferente a que esté extrañando a el ex que le montó cacho. ¿Sí? Entonces, obviamente es importante entender el contexto. Sin embargo, la Biblia nos habla en las dos maneras, en los dos casos, le dices que así sea que tu mamá se murió, a que sea que tu ex te dejó, Dios lo hace todo nuevo y al instante. Entonces, es normal porque somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos situaciones que nos hacen tener difíciles momentos, que nos hacen de repente dudar, que nos hacen de repente sentirnos un poquito inseguros, pero la palabra de Dios dice, yo hago todo nuevo. De repente tú puedes extrañar momentos, si fue que alguien partió de este mundo, extrañar de repente momentos o sentir que no tuvieron el momento completo para poder disfrutar, para orar, para pedirse perdón. Es normal, pero aún en medio de eso, Dios perdona. Y aún en medio de eso, Dios puede usar eso para perdonarte y trabajar tu corazón. Y de la misma manera, si es de algo más desde las emociones, digo, de alguna relación o alguna amiga que era amiga de años y le habló mal a la otra y se rompió la amistad y yo recuerdo todas las conversaciones. Entonces, sí puede ser normal, la cosa es que lo malo no es recordar, lo malo es que nos quedemos en ese sentimiento y que ese sentimiento germine en nuestros corazones al punto de que ya lo haga una depresión, un sentimiento. Y normalmente súper son personas, ese tipo de personas que les sucede esto son personas muy dependientes, muy codependientes. Entonces es como, yo vivo por ella, si se me va me muero, mi amiga, mi tal. Entonces eso no es sano, no es sano. Ajá, por aquí levantaron la mano. Lo que pasa, yo vivo una situación similar y lo que puedo decir ahorita como testimonio es que nosotros tenemos que captar primero qué es la raíz que nos está dando la codependencia que nos está dando a esa persona. Porque una persona, vamos a hablar en el caso yo que soy mujer, mi codependencia dependía de que esa persona me diera un amor paternal. O así lo asumí en su momento, por una inmadurez. ¿Por qué? Porque era la persona que me daba un abrazo, la que me escuchaba, o la que estaba ahí con una presencia paternal. Entonces uno a veces dice, no, suéltalo. Pero en realidad lo que tiene que soltar no es a esa persona, es la raíz que te está dando a esa persona. Carencias, inseguridades, temores. Exacto, porque todo depende de nuestra identidad, como lo dijeron, todo es una raíz. La ansiedad y la depresión viene de dónde está tu identidad. Lo digo como paciente, que soy una paciente ansiosa depresiva, con ese diagnóstico. Creo que cuando nosotros asimilamos qué es lo que está pasando de una niña, porque por eso dicen los psicólogos, tienes que revisar primero tu niña interior. ¿Qué pasó en tu niña interior para tú llegar a este punto? Entonces cuando tú revisas tu niña interior, ponle que esa persona que le está pasando que extraña la vida, que yo lo analizo o lo canalizo a la manera de que está hablando de una persona. Porque un papá o una mamá tal vez sí duele, pero no lo refieres como que no dejo de pensar en esos recuerdos. Ahí me está hablando de algo sentimental, o en ese punto o esa visión lo veo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú entiendes que tú tienes que sanar a papá o mamá, porque las dos partes son importantes, porque es nuestro equilibrio de vida. Tú entiendes que no solamente es una honra, es cómo nos va a ir en la vida amorosa, sentimental, o hacia con nuestros hijos el día de mañana. Entonces, ahí hay que dar 3 pasos hacia atrás. Sí. Y no se trata de la persona que te hizo sentir ese amor, se trata de la persona, tú, contigo, con Dios, porque cuando tú entiendes que cuando tú alineas eso con Dios, lo demás está sano. Sí. Porque al final, una persona que se sintió cómoda en un lugar que ya no está, es muy difícil decir, ay, es que lo suelto. Tal vez la persona que tuvo papás estables dice, a mí tengo mi papá, tengo mi mamá, me lo paso. Sonará feo. Sí, pero me es lo así, paso. es así. Pero la persona que nunca tuvo un
Aunque estuviese en la casa. Aunque estuviese en la casa, no, por un lado, tranquila, no pasa nada, y que te edificó. O sea, que no fue, vamos a una discoteca, Claro. vamos a drogas, porque al final eso da más tristeza, la persona que lo vive. Entonces siento que hay que identificar primero el rol, que es lo que está pasando. Cuando tú identificas el rol, puedes sanar cualquier cosa. Que lo identifique hoy y mañana lo sané, no, mentira. Pero tú ya tienes la semilla. Y cuando tienes la semilla, trabajas por eso. Pero primero está la aceptación, Sí. como tú lo dices. Súper acertado. Ajá. Porque yo tengo dos compañeras, pero una era muy dependiente de la otra. Ajá. Entonces, como la otra le voy a hablar y eso, pues a ver, como que toda la persona se volvió algo, pero, o sea, como que si fuera a caer en depresión. Entonces ella me obviamente por broma me dice, bueno, usted me saca la vida de Cristo para yo no volver con esa persona. Pero entonces se puso en un rincón a llorar y yo, ¿cómo te vas a con esa persona si quieres seguir con la persona que está dependiente? Pues. Julia, sí, bueno, pero decídete. O sea, ¿sí o no? ¿Quieres o no quieres? Me da risa. Ya, que Isma tiene. Ay, no. Ahí va. ¿Estás listo para esa etapa? O sea, aguántense. No, hay que ser en serio. Sí. Obviamente es cierto todo lo que dicen. La pregunta era, ¿es normal? Es normal, puede pasar. ¿Es correcto? No. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estamos aquí no pasan los 15 años. La mayoría. La mayoría de los que están aquí no pasan los 15 años. Tiremos 16, 17 por ser optimistas. El grueso. Quiere decir que ninguno está preparado para tener una relación sentimental, digo de novio, novia, que esposo, esposa. No están. No lo están forcen, preparados. O sea, no lo forcen, no están. Y obviamente el sentido de la pregunta tiraba más a una relación de amigos, de niños, de chamito uno en el colegio. Entonces no es correcto. No es correcto porque las personas son pasajeras. Miren, y si apenas está en el colegio, falta que pase la gente de la universidad y pasa que falte la primera de su primer trabajo y la gente de su segundo trabajo. Personas se va a encontrar y se va a desarrollar amistad por demás a lo largo de la vida. Y amistades de Dios. O sea, Y amistades amistades fuertes, lazos fraternales fuertes. Amistades correctas y amistades incorrectas también. Incluso hay amistades incorrectas que duelen cuando se rompen. Entonces creo que tenemos que identificar que nuestra identidad no está en la amistad con una persona. Y ahí es donde entra la importancia de no ser codependientes. La única persona que usted puede ser dependiente es de el Espíritu Santo y de Dios. Porque ser dependiente de una persona, lo dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Así que si su estabilidad emocional depende de que Anelis lo salude o no, estamos graves. Si su estabilidad emocional depende de que su compañerita del colegio esté con usted para arriba y para abajo y que la acompañe para el baño y que vayan a hacer la cola para el cafetín, eso está incorrecto. Y si usted llega a la noche a su casa a llorar y a extrañar cómo compartió usted con esa persona y cómo se sintió usted con esa persona, ahí ya está incorrecto. Lloran como está llorando Santiago. Sí. En la Biblia no hay nada que hable de que los compinches son malos. Porque de eso se trata también mucho. La codependencia de amistad. No dice la palabra compinche porque en ese momento no existía, pero dice que las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Exacto. Y una mala junta pues es una Proverbios amistad. habla mucho acerca de eso. Exacto. Y también obviamente el confiar, poner tu confianza en un hombre, eso lo maldice la Biblia, se dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. E incluso eso, y con esto ya cerramos, sirve para enseñarnos a todos. Procuren no tener compinches aquí en la iglesia.
ese amiguismo que trasciende hacia somos inseparables, no es sano. Y termina siendo un factor en el que se cubren y se tapan pecado. Y no es de Dios. Entonces aquí, por eso le estoy diciendo, a partir del próximo sábado vamos a empezar a aplicar. Ya yo vi aquí, mira, yo tengo una radiografía mental. Ya yo vi aquí quién se sentó al lado de quién. El sábado pasado se van a sentar al lado de una persona diferente. El sábado que pasado. viene. Es que no, lo que pasa es que yo tengo unos tiempos. El multiverso. El sábado que viene se van a sentar al lado de una persona distinta. Porque queremos evitar ese club, porque entonces se hace en club de 5 personas, llega alguien nuevo, ni pendiente. Nadie lo saluda porque yo estoy con mi amigo, mi amiga de toda la vida. No. Es importante tener eso claro, ¿ok? Yo y les vamos a aceptar con pinche, pero como lo dice la Biblia en Hechos. Dice que los verdaderos cristianos vendían de lo que tenían para darle a los otros. Así que si quiere compincharse, empiece a vender su teléfono y sus cosas para darle a los demás que de repente no tienen para venirse los pasajes felices. En compinche y yo alegre y lo ponemos los domingos aquí en el televisor. Mire, ese verdadero cristiano está encompinchado, pero está dejando todo lo de él para bendecir a otro. Y ahí lo dejo en compincharse todo lo que usted quiera. Entonces, en compinche se sabe con quién, con el Espíritu Santo. Amén. Y día a noche, todos los días, mañana, tarde, en el colegio, cuando tenga horas libres, no se va a hacer otras cosas, sino dice, oye, voy a ver qué tiene Dios para decirme hoy, y voy a ver qué puedo mejorar hoy, qué cosa puedo aprender de la palabra de Dios que me sirva para bendecir a mis compañeros del colegio, y le aseguro que va a ver la diferencia. Porque la única dependencia que no es mala es la dependencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oramos y nos vamos. O nos quedamos lo que se queda. Bien. Señor, gracias. Gracias porque eres tú quien fundamenta en nuestros corazones tu palabra, para estar preparados, para estar incluso dispuestos a bendecir a cada persona con la que nos vamos a encontrar esta semana, en los próximos meses, y que tú has sembrado hoy una semilla que puede dar fruto en su tiempo. Tú dices en tu palabra que uno es el que siembra, otro es el que cuida la cosecha y otro es el que la recoge, y estamos seguros que eso es así. De repente hoy algunos de nosotros nos vamos con una semilla puesta en nuestros corazones para soltarla en otro lugar y que en esa persona dé fruto y seas tú y tu presencia transformando y liberando. También te pido para que ayudes y nos ayudes a mantener corazones firmes en tu palabra para cada uno de los que estamos aquí, que de repente tuvo alguna de estas preguntas refiriéndole a un amigo y realmente era él. Que seas tú, que sea tu Espíritu Santo transformando, liberando y trayendo ese aliento tuyo, trayendo esa palabra tuya que quebranta, que transforma, que levanta, que no nos permite caer en ansiedad, que no nos permite caer en depresión, sino que tu presencia fortalezca nuestros espíritus para poder ir más allá, para poder recibir de las cosas hermosas que tú tienes para con nosotros, y que podamos realmente testificar y vivir día a día que somos bendecidos para bendecir, y no porque seamos perfectos ni nada por el estilo, porque si no tenemos en nuestros corazones altares levantados, porque han sido testimonios que tú has permitido que sanemos, que liberemos, que superemos etapas para agradarte a ti, para bendecirte a ti y honrarte a ti y bendecir a los demás. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén y amén y amén.